Ningún artista quedó tan impresionado por esta revelación como un joven español llamado Pablo Picasso, hijo de un profesor de dibujo y considerado en la Escuela de la Lonja de Barcelona una especie de niño prodigio. A los 19 años marchó a París, donde pintó temas que habían gustado a los expresionistas: mendigos, parias, vagabundos y gente de circo. Pero eso no lo satisfacía, y empezó a estudiar el arte primitivo al que Gauguin y acaso Matisse habían dirigido su atención. Podemos suponer qué es lo que aprendió de estas obras: la posibilidad de elaborar la imagen de un rostro o de un objeto con unos cuantos elementos muy simples, lo cual era distinto de la simplificación de las impresiones visuales que habían practicado los anteriores artistas. Ellos habían reducido las formas de la naturaleza a un esquema plano. ¿Lo recuerdan? ¿Acaso no existirían medios para evitar esa carencia de volumen al elaborar la imagen de objetos sencillos y, sin embargo, conservar un sentido de profundidad y solidez? Ese fue el problema que lo condujo a Cézanne. En una de sus cartas a un joven pintor, Cézanne le aconsejaba contemplar la naturaleza traduciéndola en cubos, conos y cilindros. Probablemente quiso dar a entender que, al organizar sus cuadros, debía tener presente en todo momento la idea de esas formas sólidas básicas. Pero Picasso y sus amigos decidieron tomarse el consejo al pie de la letra, ¿no? Supongo que razonarían más o menos como sigue. Hace tiempo que hemos renunciado a representar las cosas tal como parecen a nuestros ojos. Venía a ser un fuego fatuo que es inútil proseguir. Nosotros no queremos fijar sobre la tela la impresión imaginaria de un efímero instante. Seguiremos el ejemplo de Cézanne y elaboraremos el cuadro con nuestros propios temas, tan sólida y permanentemente como podamos. ¿Por qué no podemos ser consecuentes y aceptar el hecho de que nuestro verdadero fin es construir antes de copiar algo? Si pensamos en un objeto, como un violín, no aparece ante los ojos de nuestra mente, tal como lo verían nuestros ojos corporales. Podemos pensar, y hacemos, en sus diferentes aspectos al mismo tiempo. Algunos de ellos destacan tan claramente que nos parece que podemos tocarlos y manejarlos. Otros son un tanto confusos y, sin embargo, esa extraña mezcolanza de imágenes expresa mejor el verdadero violín que lo que cualquier instantánea o cuadro minucioso pueda contener. Un razonamiento parecido debió de conducir a obras como La naturaleza muerta del violín, de Picasso. Veamos nuestra ilustración 374. En algunos aspectos, este cuadro representa un retorno a lo que hemos denominado principios egipcios, de acuerdo en los cuales un objeto se dibuja por el ángulo desde el que se advierte más claramente su forma característica. La espiral y una clavija están vistas de lado, tal como imaginamos cuando pensamos en un violín. Los agujeros de la caja, por otra parte, están vistos de frente, ya que de lado no nos resultan visibles. La curvatura lateral de la caja está muy exagerada. La conformidad con nuestra sobreestimación del pronunciamiento de estas curvas cuando imaginamos la sensación que produciría pasar la mano a lo largo de los bordes del instrumento. El arco y las cuerdas flotan en el espacio. Las cuerdas incluso se repiten, una vez de frente, otra dirigida hacia el espiral del tronco. Pese a la aparente confusión de formas inconvexas, y hay más de las que yo estoy numerando, el cuadro no aparece en realidad desordenado. La razón de ello estriba en que el artista ha construido su obra con fragmentos más o menos uniformes, de modo que el conjunto ofrezca una apariencia coherente comparablemente a las obras de arte primitivo, como el mástil totémico americano. Y para tal, veamos nuestra ilustración 26.
Naturalmente, este procedimiento de elaborar la imagen de un objeto tiene un inconveniente, del que los creadores del cubismo se dieron perfectamente cuenta. Su típico estilo de composición puede realizarse con formas más o menos familiares, pues los que contemplan el cuadro han de saber cómo es un violín para poder relacionar unos con otros los diversos fragmentos de visión que ahí se les ofrece, ¿no? Esta es la razón de que los pintores cubistas escogieran generalmente temas conocidos: guitarras, botellas, fruteros o a veces la figura humana, que permitieran seguir fácilmente la hilación a través del cuadro y comprender las relaciones entre las diversas partes de los mismos. A mucha gente no le gusta ese juego, y no existe razón alguna para que tenga que gustar. Pero hay razones también por las que no debemos malentender la finalidad del artista. Los críticos consideraron que era un insulto a su inteligencia quererles hacer creer que un violín es así. Pero tal insulto, a mi parecer, no existe. Antes, al contrario, el pintor es lisonjero con quienes son de esa opinión. Supone que saben cómo es un violín y que no tienen que ir a mirar un cuadro para recibir la información elemental. Por eso les invita a participar con él en este artificioso juego de elaborar las ideas de un objeto sólido tangible con unos cuantos de sus fragmentos planos sobre el lienzo. Sabemos que artistas de todas las épocas han tratado de llevar más adelante esta solución de la paradoja esencial de la pintura: representar el volumen sobre una superficie. El cubismo fue un intento. No deja de explicar la paradoja, sino de explotar para conseguir nuevos efectos. Pero mientras los Fauves habían sacrificado el truco del modelado al placer del color, los cubistas tomaron el camino opuesto. Renunciaron a ese placer y más bien se opusieron a jugar al escondite con el truco tradicional del modelado formal. Picasso no comprendió que los procedimientos del cubismo sustituyeran a otros modos de representar un mundo visible, porque al contrario, siempre sintió afición a cambiar sus procedimientos y retornar, tras los más audaces experimentos de la creación de imágenes, a las diversas formas tradicionales del arte. Veamos la ilustración 11 y 12. Resultará difícil creer que las ilustraciones 375 y 376 representan cabezas humanas dibujadas por el mismo artista. Para entender la segunda tenemos que retroceder a nuestras experiencias con el garabato, al fetiche primitivo de la ilustración 24 o a la máscara de la ilustración 25. Al parecer, Picasso quiso descubrir hasta dónde podía llevar la idea de construir la imagen de una cabeza con las formas más inverosímiles. Dio forma a esta cabeza recortando un material tosco que pegó en su dibujo, poniendo luego los esquemáticos ojos tan lejos uno del otro como le fue posible. Dejó una línea en ángulo recto invertido como boca, con sus filas de dientes, y añadió una forma ondulada puesta de cualquier modo para sugerir el contorno de la cara. Pero de estas aventuras por las fronteras de lo imposible, regresa a imágenes tan expresivas y veristas como la de la ilustración 375. Ningún procedimiento ni técnica lo satisfacen por mucho tiempo. Frecuentemente, abandonó la pintura por la cerámica. Pocas personas adivinarán a primera vista que el plato de la ilustración 377 fue realizado por uno de los más sofisticados maestros de nuestra época. ¿Acaso fuera precisamente su maravillosa facilidad para el dibujo, su virtuosismo técnico, lo que le hicieron buscar afanosamente a Picasso lo sencillo y sin complejidades?
debió de experimentar una especial satisfacción en dejar a un lado todas sus astucias y habilidades para realizar sus propias o con sus propias manos algo que recuerdan las obras de los campesinos y los niños. Picasso niega que experimente. Dice que no busca, sino que encuentra. Ridiculiza a quienes quieren entender su arte. Todos quieren comprender el arte. ¿Por qué no tratan de comprender el canto de un pájaro? Y naturalmente tienes razón. La pintura no se puede explicar por entero con palabras, pero las palabras constituyen, y a veces, indicaciones útiles, ayudan a esclarecer incomprensiones que pueden darnos, al menos un vislumbre de la situación en que los propios artistas se encuentran. Yo creo que la situación que condujo a Picasso a sus diversos hallazgos es muy típica del arte moderno. Tal vez la mejor manera de comprender esta situación sea volver la mirada una vez más a los orígenes. Para los artistas del feliz tiempo pasado, prevalecía el tema. Recibían un encargo para pintar, digamos, una Madonna o un retrato, y entonces se ponían a trabajar para cumplir lo mejor que podían. Cuando los encargos de esta índole empezaron a escasear, los artistas tuvieron que elegir sus propios temas. Unos se centraron en temas que atraerían a futuros compradores. Pintaron frailes divirtiéndose o enamorados a la luz de la luna, o un acontecimiento dramático de la historia patriótica. Otros se negaron a convertirse en ilustradores de este tipo. Si tenían que escoger temas por sí mismos, elegirían uno que les permitiera estudiar algún tema definido de su arte. Así, los impresionistas que se interesaron en los efectos de la luz al aire libre, indignaron al público por pintar calles de los suburbios o almiares en lugar de escenas con interés literario. Al titular el retrato de su madre, veamos nuestra ilustración 347, composición en gris y negro, Whistler ostentaba su convicción de que para un artista cualquier tema no es más que una oportunidad de estudiar el equilibrio entre color y composición. Un maestro como Cézanne ni siquiera proclamaría eso. Recordemos que su naturaleza muerta, vayamos a la ilustración 353, solo puede ser entendida como el intento de un pintor de estudiar diversos problemas de su arte. Los cubistas prosiguieron el camino ahí donde Cézanne lo había dejado. En adelante, un grupo creciente de artistas dieron por supuesto que lo que importa en el arte es hallar nuevas soluciones a lo que se llaman problemas de la forma. Para estos artistas, pues la forma siempre se presenta primero y el tema después. La mejor descripción de este procedimiento la dio el pintor suizo y gran aficionado de la música, Paul Klee, que fue amigo de Kandinsky, pero que también quedó profundamente impresionado por los experimentos de los cubistas que pudo presenciar en París en 1912. Para Klee, estos experimentos no se encaminaban tanto a nuevas formas de representar la realidad como a nuevas posibilidades de jugar con sus formas. En una conferencia que dio en la Bauhaus, Klee explicó cómo empezó por relacionar líneas, formas y colores entre sí, agregando un acento aquí, quitando ahí, hasta lograr ese sentimiento de equilibrio o adecuación tras el cual todo artista se afana. Describió cómo las formas, surgiendo bajo sus manos gradualmente, sugerían algún tema fantástico o real de su imaginación y cómo prosiguió esa sugestión en caso de percibir que podía incrementar y